Buenas tardes, ¿cómo están todos? Tarde agitada hoy, va desde la mañana, un día agitado y lleno de expectativas. Pablo, ¿cómo te va? ¿Ya votaste? Voté, Gracila, voté. Bueno, No te voy a decir, pero no, a no, quién, no, pero no, voté. no, voto cantado nunca. Este, bueno, hola Claudio. Claudio Acevedo, ustedes saben que nos ayuda siempre, indispensablemente su presencia está ahí para que podamos comunicarnos con usted. Bueno, hoy es el ¿por qué? La pregunta ¿por qué vendría? ¿Por qué agitado? ¿Sí? Se está votando las PASO, es decir, la primera etapa de lo que va a ser la elección final del gobierno. Hay un tema que a mí lo tengo siempre como marco de pensamiento desde que se firmó el acuerdo entre el Mercosur y las, la Unión Europea. Ese acuerdo va a llevar mucho tiempo para que se haga, para que culmine. Ojalá decidamos llevarlo adelante, me parece que sería útil, más que útil, necesario. Después vamos a discutir con nuestros invitados si lo ven igual o no. Va a hacer falta muchas modificaciones a corto, mediano y largo plazo, y va a tomar una fuerza y un peso muy especial la situación económica tal y como queda. Además de la institucional, educacional y todo lo demás, ¿no? Laboral, todo el sistema impositivo, en fin, nos va a exigir un montón de cosas. Pero quienes están con nosotros hoy son dos economistas, además de uno de ellos político. No economista político, sino político que se ha dedicado a la economía aun cuando es licenciado en ciencias políticas. Este es Gustavo Marangoni, ustedes ya han compartido con él charlas. Es licenciado, como decía, en ciencias políticas, fue presidente del Banco Provincia y hoy dirige una consultora, M&R Asociados. No le vamos a pedir encuestas. Además niega con la cabeza. Y Martín Botier, que es economista y director del estudio EcoGo, y en su perfil de Twitter Martín dijo: seamos libres y respetemos la restricción presupuestaria. Le vamos a preguntar qué significa eso, y en todo caso con toda libertad y como hacemos siempre, tomando un café, ojalá ustedes estén tomándolo también, post almuerzo, vamos a charlar sobre cómo queda la economía y qué imaginan que hará el gobierno, sea quien sea, el que termine siendo elegido, con todo el destino del país, en todo caso, que está muy apoyado sobre esto. ¿Querés explicar vos, Martín, qué quiere decir eso de seamos libres? Bueno, cómo no, qué buena pregunta. No, la primera parte, la de seamos libres, creo que va por el lado, ya mucho más allá de la economía, ¿no? Digamos, a nivel humano me parece que la libertad es uno de los principales atributos que puede tener un ser humano, y me parece que eso es una prioridad siempre, ¿no? En cualquier análisis, en cualquier escenario, en cualquier país donde uno viva o desee vivir, me parece que es una condición necesaria, ¿no? Para poder tener una vida plena. Y después la segunda parte sí va relacionada con la economía, la parte de la restricción presupuestaria. Y muchas veces, al hablar de esto, los economistas quedamos como los malos de la película. ¿Por qué? ¿No? Por ahí hablando con números o mirando datos quizá más agregados que se salen de la experiencia del día a día de uno. Y me parece que en ese sentido, incluso cuando se habla de políticas públicas, ¿no? Hay muchas cosas que quizás son justas, que deberían hacerse, que deberían implementarse, pero en economía siempre, lamentablemente, ¿no? Trabajamos, o quizá no lamentablemente, ¿no? Pues si no, no existiría la economía. Trabajamos con recursos escasos, ¿no? Para atender necesidades que definimos como infinitas. Con lo cual tenemos una restricción presupuestaria, y me parece que la buena praxis en política económica es justamente ver qué uso le damos a estos recursos que son tan escasos
para tratar de maximizar de alguna manera el bienestar de la sociedad. Bueno, nos quedamos en los recursos escasos, Gustavo. Sí, yo creo que siempre hay un estrés o hay una tensión entre, digamos, los políticos y los economistas. Planteémosle la función entre los políticos y los ministros de Economía, ¿no? Porque obviamente, como se señalaba, los recursos no son infinitos. Ahora, muchas veces el problema es que los políticos o algunos políticos pretenden vivir ignorando que las restricciones existen, y muchos economistas a veces quieren vivir ignorando que la política existe. Política existe, digamos, ¿no? claro. Entonces, que vos tenés que encontrar ahí un equilibrio que siempre va a ser inestable, siempre va a ser inestable. Siempre vas a tener una relación difícil. Cuando uno tenía la oportunidad de ver o cómo funcionaba desde dentro, desde afuera, de cerca, una dinámica de una reunión de gabinete, generalmente es todo contra el ministro de Economía. Sí. ¿No? Porque viene el de Cultura, el de Turismo, el de esto, el de lo otro. Y que lo digas, yo pasé por eso. Exactamente. Entonces siempre hay un satánico doctor o doctora no, sería ahora aplicado, digamos. Pero lo cierto es que lo importante es tratar de ver cómo contemplas eso, sobre todo haciendo referencia a la agenda de futuro que vos estás planteando y que inexorablemente llega, ¿no? Digo, el 10 de diciembre llegará independientemente del resultado de hoy, Sí. de octubre, y veremos si o no de noviembre, pero el 10 de diciembre hay por delante muchos temas, muchos desafíos de una enorme complejidad, y lo cierto es que me parece a mí que es más una causal política que económica que la Argentina no crezca hace 10 años. Así es. Hay una palabra que está en boga en toda la oferta electoral, que es desarrollo, un plan de desarrollo. Pero viene un 2020 bravo, difícil, sobre todo en cuanto a vencimientos de la deuda. ¿Hay margen, ustedes ven la posibilidad para que puedan convivir esas dos ideas? Mirá, yo creo que planes uno puede... Nos atragantaste a los dos. Planes uno puede Arrancamos. diseñar un montón. Ahora, yo creo que en la vida todo es una cuestión de actitud primero. Porque suponte, no sé, en una pareja uno de los integrantes vive haciendo lío y después viene con el ramo de flores, digamos, qué sé yo, no sé. Vos requerís otra cosa. Decís, no, mira, yo quiero como una suerte de propósito. ¿Por qué pensás que era el hombre el que hacía...? No dije uno de los dos. Dije. Sí, pero con flores, una mujer a un hombre. Ah, ¿por qué no? Nunca, una vez me regaló flores. En serio. Estabas internado. Estaba internado. Es verdad. Lo que planteo es que me parece que tiene que haber una actitud de distintos lugares de la dirigencia para, en todo caso, ver cómo vas a encarar algún tipo de negociación. No estoy diciendo que esto va a pasar. Yo digo que sería, desde mi punto de vista, deseable que sucediera, porque hemos probado por los caminos de que el triunfador, ahora, antes, hace, y así te puedo decir para atrás mucho tiempo, intenta aplicar su programa de desarrollo, su plan, su esto, su lo otro, y finalmente, a veces con éxitos que duran más, a veces que son más escasos, etcétera, todo termina implosionando. Y yo creo que la gran deuda de nuestro sistema político, de la democracia, que estamos todos muy contentos de vivir en ella, por supuesto, pero es que no ha podido dar respuestas en los niveles de bienestar, y ahí hay una enorme insatisfacción de la sociedad, que yo creo que es generalizada. Con algunos más, con algunos menos, pero en general tenés una cuestión ahí que no podés resolver. E insisto, y creo que tiene que ver con un presupuesto que es político y no económico. Con un presupuesto político, porque los problemas son solubles o insolubles de acuerdo a cómo vos lo visualices. Si vos te mentalizás y decís, no, esto la verdad, me va a ir mal, ¿viste? Cuando vas a dar un examen, no, me va a ir mal. Bueno, decís, flaco, no te presentes. Estás condenado. Claro, acá es lo mismo, no, porque acá los acuerdos son imposibles, entonces, bueno, listo, ya está. Lo mismo que el voluntarismo, ¿no? Por supuesto que también. El voluntarismo, en lo cual yo creo que fue una de las dificultades del gobierno actual, de creer que porque eran todos empresarios los que empujaban y qué sé yo qué, iba a tener inmediatamente todo tipo de inversiones, y es como cuando Pugliese dijo, le hablamos al corazón y me contestaron con el bolsillo, donde siempre hay un cocodrilo, ¿no? Pasa que ese es el punto, ¿no? No podés
hacer política con voluntarismo porque es de una ingenuidad y de una gravedad de consecuencias enormes. Ahora, tampoco sin voluntad. Así es. Claro, Esa es La otra voluntad historia. es un elemento fundamental. Ahora, cuando la voluntad deviene en voluntarismo, y el voluntarismo, como decía Martín, lleva a decir, no, las restricciones presupuestarias no existen, yo puedo gastar todo lo que quiera, bueno, entonces ahí también tenés un problema. Y sí, Sí, absolutamente. Y yo creo que además hace falta algo que no ha tenido la sociedad argentina quizá en las últimas décadas, hace falta un consenso, ¿no? Un consenso distributivo, un consenso de cómo se mira hacia adelante, porque si uno lo ve desde el punto de vista simplemente de la teoría económica, ¿no? Uno se abstrae y empieza a leer papers, trabajos, la verdad que el camino al crecimiento al menos, quizá no sé si tanto al desarrollo, pero al crecimiento uno dice, bueno, tiene que aumentar la inversión, tienen que aumentar las exportaciones, ¿no? Esa es la manera de que la economía pueda crecer, que rompa la restricción externa, digamos, que vuelva a crecer el consumo. Ahora, si desde la teoría económica se sabe, es conocido, digo, ¿por qué hace décadas que no lo podemos hacer en Argentina? ¿No? Que estamos chocando siempre con las mismas cuestiones, independientemente del color político, de cuál sea el gobierno. Y en ese sentido, tomando un poco lo que comentaba Gustavo, yo creo que hace falta y lo que necesita la sociedad, ¿no? Es un consenso, digamos, más allá de grietas, más allá de discusiones, que eso creo que hay en todos los países, uno lo puede ver en Estados Unidos, en Europa, con los auges. Inglaterra. Exactamente, digo, grietas me parece que hay en todos lados, pero la Argentina, bueno, ahí creo que la gran pregunta es por qué hace 50 años que está teniendo esta, yo diría, una de las peores performances económicas, macroeconómicas en el mundo para un país que no ha tenido, digamos, conflictos externos o quizá desastres naturales en su propio suelo. Y tomando también un poco lo que comentaba Gustavo, ¿no? En estos últimos 50 años hubo 2 décadas, lo que llamamos 2 décadas perdidas. No hubo 2 décadas donde el país terminó la década en términos de PBI per cápita, ¿no? De riqueza generada, terminó peor que como la empezó, que fue la de los 80 y fue esta última. Entonces me parece que el desafío hacia adelante en términos de agendas justamente es no tanto cómo lo hacemos, ¿no? Porque cómo lo hacemos ya está escrito, no hay que descubrir nada, sino cómo hacemos para que eso sea viable y para no volver a recaer en lo mismo que recaímos en ¿Cómo las últimas hacemos décadas. para hacer lo que debemos hacer? Exactamente. Ahora, hay una cuestión, pero yo siempre me tengo miedo a la expresión de deseos. Pero observando, tratando de hacer insight de la situación de adentro y mirar, yo digo, ¿cómo es posible? Es raro que una sociedad que tiende a agitarse cuando está muy enojada, como vos decías, y muy decepcionada, no haya estallado. Sobre todo después de la crisis del 18, del año pasado, etc. Y al mismo tiempo que quien está gobernando y se lo siente como responsable de muchas de estas cuestiones, sea competitivo. Estos 2 señalamientos me llevan a pensar, ¿será que nuestra sociedad algunas cosas las aprendió? Por ejemplo, que Argentina no es rica y que el Estado no puede abastecer a todo lo que le pido. Y en este sentido, hasta me estoy refiriendo a las corporaciones empresarias y sindicales que siempre se colgaron del Estado. En el caso de los empresarios yo estoy viendo que hay como una mirada donde se están reviendo esas cosas. ¿Sería base esa para empujar al consenso el que ustedes, o ayudaría para empujar ese consenso que para mí incluso, por lo que yo veo que puede ser el resultado en octubre o más tarde según el voto de la gente, nunca va a haber una mayoría aplastante? Yo creo que quizás la historia de nuestro país es prolífica en mostrarnos que los consensos no llegan explícitamente y por un acto o por un acuerdo, una suerte, no sé, la Moncloa, el Teatro Colón, donde lo quieras hacer, digamos, ¿no? Sino que se van dando casi a pesar nuestro. Porque, por ejemplo, hoy hay consenso respecto de la asignación universal por hijo. Hoy hay consenso respecto del Mercosur. Si nadie dejaría de hacerlo. Pero en general, cuando nuestros dirigentes o nuestros analistas, opinólogos, etcétera, hablan,
la idea es primero buscar la fractura y el desacuerdo antes que el acuerdo. Entonces yo es como que tengo que, si yo quiero reafirmar mi identidad, lo primero que tengo que hacer es decir en qué no estoy de acuerdo con vos. Ya. Entonces vos decís, desde ese punto de vista, si buscamos un acuerdo formal, digo, estamos complicados. Vos fíjate que hace ya nadie se acuerda, pero hace 4 o 5 meses, cuando salió la idea de los consensos y los acuerdos, salieron como 20 candidatos referentes, funcionarios, etcétera. Cada uno tenía sus propios puntos de acuerdo fundamentales. Claro. Bueno, Era de una Así no frivolidad. funciona. eso liquidó la posibilidad de una tercera opción. Entre otras cosas, pero digo, entonces, ahora, a lo mejor lo primero que hay que hacer es una lista de decir, che, más o menos en qué cosas estamos de acuerdo. Y vos fíjate, vos mencionaste algo, Graciela, muy importante. Quizás uno de los elementos que explique por qué, aún con tantos años de malestar económico, hay situaciones que no trascienden niveles de gravedad, es porque el Estado llega a muchos lugares. ¿Sí? Mediante la asignación universal, mediante programas, mediante presupuesto. Digo, y en ese sentido ha habido una continuidad entre el gobierno anterior y este. Yo digo... Que eso fue un consenso. Eso fue un consenso, por supuesto, Porque- implícito, porque si no es quedaba explícito te van a otra. decir, no, Claro. nosotros lo hacíamos distinto, nosotros lo Sí. hacemos mejor, pero en Sí. realidad, en los hechos, ahí hay un consenso. Así es. Y también te diría que hay una suerte de consenso en el tema de que, viste, el equilibrio presupuestario es algo... Ahora, lo que a mí me parece que es un consenso que tiene que ser, si yo tuviese que fijar una prioridad y me meto en el campo más de Martín, diría, la Argentina no puede vivir más con inflación que supere el dígito. Ese tendría que ser la política de Estado del 10 de diciembre en adelante. Mirá, hagamos una cosa, nos ponemos todos de acuerdo y si hay que llamar, no sé, ortodoxos, heterodoxos, brujos, maya, tarotista, lo que sea, pero la Argentina no puede vivir con una inflación que pase el dígito. Somos el patito feo del mundo. Somos el patito Creo que feo del somos, mundo. que estamos- Somos el segundo después de Venezuela, no sé, Sí, estamos sí, 4 o 5. Es decir, no estamos en el Nacional B en términos futbolísticos, estamos en el torneo regional del regional. Así es. Y eso es un tema económico, pero es un tema político, porque es la incapacidad para regular los conflictos distributivos de intereses. Entonces no puede ser que estemos fallando en eso. Entonces me parece ahí que decir, bueno, digo, algún tipo de consenso tendrá que haber. Porque yo no sé si ahora tenemos tanto tiempo. Porque ya llevamos mucho tiempo de inflación. Y no se trata, digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el hecho de que, bueno, decir, no, si hay inflación, entonces el tema es poner cláusula gatillo, decir, bueno, pero si todos tus indicadores están indexados, vas a seguir teniendo inflación siempre. Siempre. Claro. Entonces en algún momento vas a tener que ver cómo te bajas de ese caballo. Dos de las reformas que por lo menos se creen imprescindibles, o todos hablan también, es la tributaria y la laboral. ¿Cómo la observan, Martín? Bueno, efectivamente eso es lo que se menciona. En términos de reforma tributaria, me parece que la Argentina necesita, ¿no? Digamos, un cambio no solo en el nivel de los impuestos, ¿no? Lo que llamamos la presión tributaria en porcentaje del PBI, que eso se ha incrementado, diría hasta 2015, 2016, cuando uno mira una década atrás, eso se incrementó en 15 puntos del producto, ¿no? Sin embargo, no la podemos ver aislada de la otra parte del presupuesto, que es el gasto, ¿no? Con lo cual, cualquier definición en términos de presión tributaria o de reforma tributaria, indudablemente tiene que darse en línea con definiciones sobre el gasto, y ahí se necesitan, sin lugar a dudas, consensos, ¿no? Digamos, consensos, negociaciones. No lo puede hacer solo un gobierno, ¿no? Se necesita un gran consenso a nivel nacional, y también en términos de estructura de los impuestos, ¿no? Porque no es solo el nivel, sino qué impuestos estamos cobrando. Y en Argentina hay varios impuestos que son distorsivos, son Desde muy distorsivos. municipales hasta... Municipales, provinciales, nacionales, que hacen que las empresas también pierdan productividad porque destinan mucho tiempo a cumplir con los impuestos, ¿no? Sobre Digamos, todo las pequeñas y medianas, ¿no? exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una declaración jurada? ¿Cuánto tiempo lleva juntar la información para presentar? Y me parece que todas esas son cuestiones que hay que encarar. Hay que hacer un sistema tributario también que sea más eficiente, más simple. Y en términos de reforma Y laboral... menos castigador Exacto. para los sectores que pueden tener más producción. Exactamente. Estamos hablando de quienes producen más competitivamente
Y al mismo tiempo ahí le descargamos más impuestos. Sin lugar a dudas, y ahí hay 3 impuestos, ¿no? Tomando ese eje. Hay 3 impuestos que justamente hacen eso. Uno es el impuesto a los créditos y débitos, ¿no? El famoso impuesto al cheque, que ese impuesto castiga la bancarización. Así es. ¿No? Digamos que es... Por un lado la promoves. Exactamente. Y por el otro lado se la castiga con un impuesto. Ahora, ¿por qué no se saca? Bueno, es un impuesto fácil de cobrar, ¿no? Con lo cual... Como el IVA. Como el IVA, exactamente. Después hay un impuesto que es provincial, que es ingresos brutos, que es un impuesto que castiga toda la cadena de producción, ¿no? Y además se cobra sobre la facturación independientemente de si la empresa ganó o perdió plata. Y después un tercer impuesto son las retenciones, ¿no? Los derechos de exportación que se reintrodujeron, ¿no? En medio de una crisis fiscal el año pasado. Y justamente ese impuesto atenta, quizá principalmente, no diría tanto lo que recae sobre las exportaciones primarias, sino fundamentalmente lo que recae sobre las exportaciones de la industria o de los servicios basados en el conocimiento, que ese impuesto, con un fin fiscal, atenta contra lo que realmente necesita la Argentina, que es empezar a generar más dólares, ¿no? Que aumenten las exportaciones y de alguna manera poder romper la restricción externa. Con lo cual, me parece que hacia adelante ese va a ser el gran desafío, ¿no? Reconfigurar la estructura tributaria en forma gradual. Obviamente no son cambios que se pueden hacer en forma inmediata, pero también tiene que estar un consenso muy claro desde el lado del gasto, porque justamente volvemos a la restricción presupuestaria y ahí lo podemos vincular con lo que decía Gustavo de la inflación, ¿no? Digamos, si tenemos déficit fiscal porque bajamos impuestos y no tomamos definiciones sobre el gasto, un déficit se puede financiar de 2 maneras, o tomando deuda, que eso sabemos en la Argentina que generalmente termina mal, o emitiendo pesos, ¿no? Y eso termina siendo una... Termina mal en nuestro caso, pero en otros casos tomar deuda para crecer no es problema. Bueno, lo que pasa es que es para crecer y no para financiar gasto corriente, que creo que es lo que apunta Martín. Porque si vos te endeudás para gasto de capital, entonces vos decís, bueno, no, mira, vamos a hacer el puerto, la autopista, el aeropuerto, etcétera. Se supone que eso después te devuelve con creces. No habría sido el caso nuestro, ¿no? A lo mejor yo lo que sí me parece que para la etapa que viene habría que ver, tratar de que a ver, a mí la filosofía y la teoría me encantan. Pero cuando estás en un gobierno, estás hablando de estas cosas, tenés que ir a cuestiones muy prácticas. Entonces, viste, cuando se habla, qué sé yo, reforma laboral, vos decís, mira, no sé si plantearla en términos así, porque vas a estar 1 año y medio, vas a tener movilizaciones, vas a tener discusiones casi de teólogos y no vas a haber avanzado 1 centímetro. La otra alternativa que me parece un camino interesante, por lo menos como modelo a tener en cuenta, es Vaca Muerta. Sí, Vos en Vaca Muerta juntaste empresarios, juntaste sindicatos. Mira, Vaca Muerta me parece virtuoso por muchos motivos. Vaca Muerta comenzó con un decreto de Cristina. No es que comenzó, Vaca Muerta estaba, digo, lo que comenzó me refiero a la implementación. Digo, con un decreto de Cristina que convocó también capitales externos, lo continúa el actual gobierno y lo potencia. Interviene un gobierno provincial que no está alineado con ninguno de los dos gobiernos, ni con el anterior nacional, ni con este. Están los gremios, están los empresarios, y han hecho acuerdos razonables que inclusive han reformado algunas cuestiones laborales, etcétera, han mejorado la productividad, y yo digo, vamos, todavía estamos en los primeros pininos, los primeros pasos. Entonces yo digo, las discusiones concretas, nosotros nos podemos juntar en esta mesa para hablar sobre la globalización y los medios de comunicación, o podemos hacer este programa de radio. Enseguida seguimos y ahí queda la pregunta.